7 de la mañana con 18 minutos. Seguimos en Vital Noticias a través de Vital FM y Nativa Televisión. Bueno, como lo señalábamos, el sismo de magnitud 6, que tuvo varias réplicas y que se registró el sábado en Chimbote, evidenció la alta vulnerabilidad estructural y social de nuestras ciudades ante sismos de moderada intensidad. Hemos visto cómo se han registrado daños en las viviendas, en los colegios, en los centros de salud, y lo que demandan los expertos es que estemos preparados, que se trabaje mucho en lo que es prevención. Y también lo que nosotros no podemos saber en qué momento van a ocurrir los sismos, pero que van a ocurrir y debemos estar preparados. En estos momentos estamos con Walter León, director de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico INGEMET. Señor León, muy buenos días. Bienvenido a Vital Noticias. ¿Qué tal? Bueno, sabemos sí que el INGEMET identificó 15 zonas críticas por peligros geológicos en Ancash y La Libertad. Cuéntenos, por favor, si nos puede dar mayores detalles. Sí, bueno, me permito primero antes, en realidad hay dos tipos de información que queremos bajar a la sociedad en general, ¿no? Y a ustedes también. Y es el hecho de que nosotros en realidad tenemos identificado más de 36.000 puntos, digamos, de peligro geológico. Cuando hablamos de peligro geológico, quiere decir que hay un tipo de peligrosidad y un tipo de vulnerabilidad que a veces pudiera poner, digamos, en riesgo a la población, la vida humana, y en otros casos podría ser la infraestructura. Pero cuando ya hablamos de zonas críticas, en este caso como lo que hemos identificado, digamos, a raíz del sismo, es donde implícitamente ya está en riesgo tanto la vida humana como la infraestructura que se tiene, ¿no? Entonces, incluso ya forma a ser, digamos, ya dos indicadores muy importantes para evaluar digamos, qué tan crítica es la zona. Entonces, esto es importante porque en base a eso es que desde el año, ya hace más de 20 años en INGEMET, venimos alimentando una base de datos con estos dos tipos de información, ¿no? Entonces, esto nos ayuda, digamos, a fomentar una cultura de prevención. Como acaba de explicarlo muy bien, no hay hasta ahora, digamos, científicamente un método para predecir, digamos, un sismo en fecha y hora, como decimos los geólogos, ¿no? Pero sí se puede trabajar realmente con la prevención, con este tipo de información que se tiene. Nosotros podemos predecir de que, de otra manera, de haber un sismo de grado 6, 7, ya sabemos qué áreas son las más críticas que podrían realmente desencadenar pérdida de vidas humanas, pérdida de infraestructura y otros temas, digamos, de peligrosidad que se pueden dar, ¿no? ¿Y cuáles son estas zonas críticas? Bueno, en Ancash nosotros hemos identificado 11 y en la región de La Libertad 4, ¿no? Algunas están en la zona de Recuá y otras están en la zona costera. Y básicamente nosotros tenemos una plataforma que es de acceso libre para cualquier ciudadano que puede entrar a una plataforma que se llama Perú en Alerta, que está, ¿Ya? digamos, en la página del INGEMET. Y ahí de una manera sencilla, digamos, se puede ingresar a esta plataforma y ahí se va a encontrar toda la información detallada que el poblador puede verlo y junto con sus autoridades locales, regionales, pueden realmente tomar determinadas decisiones antes de. Por ejemplo, si me ¿Y qué permite muy rápido. decisiones? Sí, justamente le preguntaba, ¿y qué decisiones, por ejemplo, podrían tomar las autoridades al tener estas referencias? Bueno, por ejemplo, también lo mencionó bien, al no saber en qué momento puede ocurrir un sismo, indudablemente lo que acá más funciona es el hecho, digamos, de la prevención, ¿no es cierto? Entonces, si ya sabemos cuáles son las zonas críticas, evidentemente ahí es donde debemos trabajar. Por ejemplo, las zonas críticas, ¿qué puede ocasionar? Deslizamientos, caída de rocas, colapsos, grandes movimientos, digamos, de masas de terrenos, y etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando en la zona realmente está en el mismo continente. Pero también hay zonas críticas que están pegadas a la línea del mar. Por ejemplo, un sismo pudiera generar, digamos, un tsunami, como ha ocurrido, digamos, en el Asia, en otros lugares del mundo, ¿no?
Y eso, digamos, tenemos unas críticas en el área de Lima, por ejemplo, en la punta, ¿no? Por decir. Y otra zona crítica en el área de Lima sería, por ejemplo, los acantilados que están en la Costa Verde. Aquí en Cerro en Corvina, digamos que está saliendo al sur de Lima, donde hay grandes mantos de arena sobre la cual se han hecho construcciones. Y Sí, claro. volviendo a Ancash, tenemos también el tema, digamos, de zonas, digamos, ubicadas a lo largo del callejón, digamos, del río Santa, ¿no? Donde ya en 1970 hubo un gran sismo. Entonces, toda esa información es del uso libre, que se puede Claro. realmente uno futura El, anticipación, el- ¿no? el señor, el señor Tavera del IGP explicó que la percepción, por ejemplo, de múltiples sacudidas se relaciona con el tipo de suelo y la altura de los edificios. El sismo es solo un proceso físico, pero la sensación cambia, ¿no? Por eso también permitió comprender por qué algunos habitantes de Chimbote aseguran haber sentido hasta 3 sismos ese mismo día, ¿no? Es que también de acuerdo a los suelos, a la altura donde uno vive. Sí, indudablemente acá hay algo que siempre hay que diferenciar, ¿no? Entonces, en el Ujú, caso, digamos, del Instituto Geofísico, el cual, digamos, es una institución oficial muy respetuosa, ellos manejan los parámetros desde el punto de vista de la adquisición o los ujú, parámetros numéricos. En el caso de nosotros, que somos el servicio geológico, manejamos mucho que son los procesos propiamente dichos. O sea, estos claro. procesos geológicos que a veces, un poco, digamos, me permito explicarle a la población, se dan en tiempos extremadamente largos. Por ejemplo, la vida de la persona que así llegar a ser 100 años es muy cortísima para realmente observar el cambio de estos procesos. Entonces, ¿qué pasa? De que muchas veces digamos, por ejemplo, ¿por qué no podemos tener una fecha y hora con un sismo? Porque en la Ujú, fórmula matemática nos falta una variable determinada que es el tiempo de retorno del sismo, ¿no? Anoche explicaba, por ejemplo, el sismo de 1970. No podemos saber si fue un retorno hace 100, hace 1000 años, hace 1 millón de años, pero de que va a haber un retorno, va a haber un retorno, ¿no? Entonces, cuando hay un sismo, evidentemente, tiene que ver mucho, digamos, la configuración del terreno, el tipo de suelo, el tipo de onda sísmica que tenga que propagarse. En el caso específico, en el área de Lima, por decir, tenemos un gran material que le llaman el cono aluvional de Lima. Cuando usted va a la Costa Verde, ve todos esos ujú. conglomerados, digamos, esas litologías inconsolidadas, pero sobre eso está sentada la población. Tiene Claro. su ventaja y desventaja. Ujú. Es de que ¿Cuál es realmente eso atenúa ¿Cuáles son las un ventajas? momento. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? La ventaja, digamos, desde el punto de vista que como dio por información, digamos, directa de la geofísica, que se sabe que puede tener unos 600, 700 metros de espesor este cono aluvional. Algunos Ujú. especialistas consideran que esto atenúa un poco las ondas, digamos, cuando ya está en superficie, lo cual, digamos, podría haber, digamos, jugado a nuestro favor. Pero la parte crítica es que la ciudad, al haber crecido desordenadamente, antes que estuviera la parte urbana, esto eran, digamos, incluso había quebradas, digamos, muy cerca a la Costa Verde. Estas áreas han sido rellenadas desde un punto de vista antrópico, quiere decir con desmontes, rellenos y todo eso para buscar nivelar terrenos. Y en muchos casos se ha construido sobre estos materiales inconsolidados, digamos, pobremente cohesionados, ¿no? Entonces, esto Ujú. levanta el riesgo de diversidad, ¿no? Entonces, hoy en día, claro, uno lo ve ya todo con cemento, con gras verde, todo, pero uno no se puede imaginar cómo fue eso antes de la construcción, ¿no? Bien, Entonces, así es. esto Bueno, realmente, sí. Bueno, lo cierto es que muchos terrenos donde se han levantado nuevas edificaciones como laderas, zonas de deslizamiento, caída de rocas, no son seguros, ¿no? Y a veces las municipalidades hay que reconocer que se hacen de la vista gorda y más bien promueven estas ocupaciones, ¿no? Y esto es muy, muy peligroso. Bien, ¿algo más que añadir, señor León, antes de terminar con esta entrevista? sí, básicamente siempre explicarle a la sociedad en general y a ustedes también, que son las personas que nos ayudan a difundir todo esto, es de que Ujú. en todos los lugares del mundo existen los servicios geológicos, en todos los lugares del mundo. Y nosotros somos uno de ellos, ¿no? Dentro en esta gran red mundial. Y lo que siempre buscamos que la sociedad nos vea, y así lo somos,
como el ente científico, técnico, digamos, que está al costado de la sociedad. Entonces, nuestra información va dirigido a ellos para que junto con las autoridades regionales, locales o nacionales tomen las Bien. mejores decisiones Mm. para la información que hemos generado, ¿no? Muchísimas gracias al señor Walter León por esta comunicación. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Pausa, ya regresamos.